Eguerdion, Jaurlaritzaren Kontseiluak 10 milioi euroko laguntza lerro bat onartu du gaur 2013-2014ko ikasturtean doktorea ez den personal ikertzailearen prestakuntzarako bekak emateko. Helburua da ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorearen titulua lortzeko eta kalitatezko ikerketa zientifikoari lotutako gaitasun eta trebetasunak eskuratzeko doktoretza programa baten barruan. Doktoretza programa honek aukera emango die ikertzaileei euren prestakuntza Euskadin, estatuan zein atzerrian lortu ahal izateko. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una línea de ayudas por valor de 10 millones de euros para la concesión de becas encaminadas a la formación de personal investigador en el curso académico 2013-2014. El objetivo del programa consiste en formar a personas investigadoras que pretendan obtener el título de doctor, así como la adquisición de las competencias relacionadas con la investigación científica de calidad. Este programa de doctorado permitirá a las personas investigadoras que obtengan la beca realizar su formación en Euskadi, en el Estado o en el extranjero, en función del programa de investigación del que pueda tratarse. Bestalde, hizkuntza politikak eta kultura sailari dagokionez, 5,6 milioi euroko gastua ere baimendu du gaur Jaurlaritzak Unibertsitateaz kanpoko eskola garraio zerbitzua kontratatzeko 2013 eta 2014-15 ikasturteetarako. Además, en lo que respecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, se ha autorizado también hoy, por parte del Consejo de Gobierno, un gasto de 5,6 millones de euros para la contratación del Servicio de Transporte Escolar no universitario para los cursos 2013-14 y 2014-2015. Alderdi Sozialistak kooperatiben legea aldatzeko aurkeztu duen lege proposamenaren kontrako iritzia agertu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Jaurlaritzak erabaki hori hartzeko arrazoitzat aipatu du kontsumo arazoa daukagula eta ez finantza produktuak arautzeari buruzko arazo bat. Kontsumo arazoa dela beraz mahai gainean daukagula eta ez finantza produktuak arautzeari buruzko arazo bat. Izan ere, araudi horrek berak balio izan du 10 urte baino gehiagotan Euskal Jarduera Kooperatiboaren edapena finantziatzeko, baita horren ondorioz lanpostuak sortzeko ere. Araudi hori indargabetzeak ez dagoen legezkotasun akats bat onartzea ekarriko luke. Indargabetze horrek, beste alde batetik, ez luke utziko kooperatibentzat beharrezkoa den finantzaketa mekanismoa erabiltzen. Edonola ere, Jaurlaritzak erabakiak hartuko ditu, behar besteko informazioa bermatzeko horrelako arazoak gerta ez daitezen berriro etorkizunean. Horrela, Jaurlaritzak aurreikusitako Euskal Araudi Kooperatiboaren moldaketa horrek klausula bat izango du behar besteko informazioa bermatzeko bazkide kooperatibista izan gabe horrelako produktuak erosi nahi dituenari. El Consejo de Gobierno, en la sesión de hoy, ha mostrado un criterio desfavorable a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley de Cooperativas. El Gobierno motiva su decisión en el hecho de que nos encontramos ante un problema de consumo y no de regulación de los productos financieros. De hecho, esta misma regulación que ahora se quiere derogar ha servido durante más de 10 años para financiar la expansión de la actividad cooperativa vasca con la consiguiente
generación de riqueza y de puestos de trabajo. La derogación de esta regulación supondría la asunción de una tasa de ilegalidad inexistente e impediría de cara al futuro la utilización de un mecanismo de financiación que podría seguir siendo válido, como lo ha venido siendo en el pasado, para las cooperativas. En cualquier caso, el Gobierno adoptará la decisión de garantía de información suficiente para que este tipo de problemas no se vuelvan a producir en el futuro. Así, la refundición de la normativa cooperativa vasca que prevé el Gobierno introducirá cláusulas que garanticen la información suficiente a quien, no siendo socio cooperativista, quiera adquirir este tipo de productos en el mercado. Lehendakariak bestalde, atzo, 3 presidente autonomikoak, Galiziakoak, Asturiaskoak eta Euskadikoak alegia, Jose Manuel Soria Industria Ministroarekin izandako bileraren gaineko informazioa eman dio Jaurlaritzaren Kontseiluari. 3 presidente autonomikoek Industria Ministroari premiazko neurriak hartzeko eskatu diote, lehiarako komisarioak tax list dela eta hartu duen erabakia berrazter dezan eskatzeko. Lehendakariak jakinarazi du Industria Ministroak autonomi erkidegoei informazioa emateko konpromisoa hartu duela, ebazpen hori atzera bota alizateko, azkeneko 2 asteetan izan diren elkarrizketei buruz. Edonola ere, dakizuen bezala, Durao Barroso Europako Batzordeko presidentearekin bilera bat egiteko eskatu da, erabaki hori aplikatuko balitz, horrek eragingo lukeen kaltea azaltzeko berari denek batera eta bertatik bertara. Lehendakariak eman zion horren berri Almunia komisarioari apirilaren 23an han bertan Bruselan izan zuten bileran. Orduan eta orain berdintasun printzipioa aplikatu beharra zegoela esan genuen. Europako Batzordeak 2006an frantsesak eta alemanak tratatu zituen bezala tratu behar ditu gure ontziolak gaur egun. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak bilerak deitu ditu ostegunerako, etzirako, alegia, erabaki hau dela eta kaltetuak izango diren eragile ekonomiko eta sozialekin. El Lehendakari, en la sesión de hoy, ha informado también al Consejo de Gobierno sobre la reunión mantenida ayer por los tres presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y Euskadi con el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien han solicitado medidas de urgencia para que el comisario de la competencia reconsidere su resolución sobre el tax list. Ha comunicado asimismo de que el ministro de Industria se ha comprometido a mantener informadas a las comunidades autónomas sobre las conversaciones que se mantengan en estas 2 próximas semanas decisivas para conseguir la retirada de esta resolución. En cualquier caso, como saben, mañana se celebrará una reunión con el comisario Almunia y se ha solicitado también un encuentro urgente con el presidente de la Comisión, Durao Barroso, para trasladarle conjuntamente y de primera mano la afección que la decisión que está a punto de adoptar tendría si se aplicase. El Lehendakari ya trasladó este tema al comisario Almunia en la reunión que mantuvieron en Bruselas el pasado 23 de abril y entonces, como ahora, insistimos en la necesidad de aplicar rigurosamente un principio de igualdad. La Comisión Europea debe tratar a nuestros astilleros de manera análoga a como trató a los franceses y alemanes en 2006. Por otro lado, el Gobierno vasco ha convocado para este jueves reuniones con los agentes económicos y sociales que podrían resultar afectados por la resolución. Azkenik, Jon Darpón Osasun Sailburuak farmaziako koordainketa abian jartzearen gaineko informazioa eman dio Jaurlaritzaren Kontseiluari. Sistema berria
normaltasun osoz jarri da abian, zenbait hilabetetan zehar profesionalen elkargoarekin egin diren prestakuntza lanei esker. Finalmente, el consejero de Salud, Jon Darpón, ha informado cumplidamente al Consejo de Gobierno sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de copago farmacéutico. El arranque del nuevo sistema ha funcionado con completa normalidad gracias a los trabajos preparatorios desarrollados durante meses en colaboración con los colegios farmacéuticos. Y esta es, resumidamente, la información que puedo suministrarles en relación con los acuerdos adoptados por el Gobierno en su sesión de hoy. Y a partir de ahora me someto a sus preguntas. ¿Ha delegado el Gobierno en el Gobierno central? ¿Va a estar presente el Gobierno vasco en las reuniones, de alguna forma, en las reuniones con Almunia y con Durão Barroso? ¿O cómo? Hombre, el propósito, lógicamente, consiste en estar presentes en ambas reuniones, tanto en la reunión que va a celebrarse con el comisario Almunia, como en la que tendrá lugar dentro de 2 semanas con el presidente del Colegio de Comisarios, Durão Barroso. Es propósito, creo que lo he dicho, hacer un planteamiento conjunto y claro por parte de los responsables políticos de los territorios más directamente afectados por la resolución que está esbozando el comisario Almunia, ¿no? Bai, bozeramaile, langabeziaren datuak ere jakin ditugu gaur, Euskadin zertxobait itxi dira, 4.000 lagun bueltan, nola hartzen eta batez ere nola ulertzen ditu Jaurlaritzak? Bueno, 3 hilabete jarraian, langabeziari buruzko datuak positiboak izateak irakurketa ona eskatzen du nahita ez. Gobernuak hori positiboki baloratu behar du, ezinbestean. Horrek ordea, ez gaitu eraman behar uste izatera ekonomiaren hazkundea horratzean dagoenik, ez, horrelakorik ez. Joan den urtean ere, maiatza, ekaina eta uztailaren hilabeteak positiboak izan ziren langabeziaren ikuspuntutik, eta gero, langabeziaren bilakaera urtean zehar, ez da berdina izan, edo beste jarrera batekin, beste bide batetik abiatu izan da beraz, valorazioa positiboa izan behar da, nahita ez, 3 hilabete jarraian langabeziaren datuak onak izateak irakurketa ona eta positiboa merezi duelako, baina ez da horretan oinarritu behar hazkunde ekonomikoaren hazkundearen hasiera. Hori gehiegizkoa litzateke eta gobernua horrelakoetan ez da orain hasiko, ez da. Comenta usted en castellano, entonces... Sí. Hombre, el hecho de que los datos oficiales relativos a la evolución del desempleo durante 3 meses consecutivos arrojen una disminución del desempleo es un dato positivo que el Gobierno solo puede valorar de manera positiva, ¿no? Ahora bien, sería una irresponsabilidad por nuestra parte suponer que de esa secuencia de datos ha de derivarse necesaria e inevitablemente una recuperación o un cambio en los indicadores económicos, ¿no? También es cierto que el año pasado los meses de mayo, junio y julio arrojaron una secuencia positiva en la evolución del desempleo y sin embargo el comportamiento de este factor económico a lo largo del año fue muy diferente. Por tanto, sin echar las campanas al vuelo, porque no hay motivos para ello, resulta obligada una valoración positiva porque, en fin, no de otra manera se puede valorar por parte del Ejecutivo el hecho de que pues durante estos 3 meses sean menos los trabajadores desempleados y más los que han finalmente conseguido un empleo, aunque este sea temporal, ¿no? ¿Y qué valoración le merece al Gobierno en 2 hechos que se han sucedido por parte del Ministerio del Interior? Uno, las declaraciones del ministro Fernández Díaz recordando al Gobierno vasco que va a ser el Gobierno de España el que va a liderar el Memorial o Centro Nacional de la Memoria. Me parece que ha dicho que lo va a impulsar, gobernar y dirigir. Y luego la petición por parte del Ministerio del Interior a Osakidetza y nuevos informes sobre la salud del expreso Bolívar. Bueno, con respecto al primer asunto, le puedo decir que el gobierno vasco, lógicamente, respeta y respetará lo que pueda hacer el gobierno español en relación con el memorial de las víctimas, pero no entendería en absoluto que pusiera en marcha un memorial de estas características sin contar para nada con el Ejecutivo vasco, al margen
del gobierno vasco, ¿no? Mire, en el plan de paz elaborado por el lehendakari Urkullu se contemplan 18 iniciativas y 2 de ellas son la puesta en marcha de un instituto de la memoria y la puesta en marcha de este memorial al que se refiere el ministro de Interior, ¿no? Mire, tenga usted seguro que el gobierno vasco, para poner en marcha el Instituto de la Memoria, contará con todas las partes implicadas y buscará el máximo consenso. Si el gobierno español decide hacer el suyo al margen del gobierno vasco, está en su derecho, por supuesto, pero no lo entenderíamos, no acabaríamos de comprender una actitud monopolística y excluyente del gobierno español en relación con una iniciativa que ha de ser abierta y lo más compartida posible, ¿no? Ahora bien, se trata efectivamente de una medida prevista en una ley del Estado, una ley de Estado aprobada formalmente, entre otros, con el voto positivo que yo le presté en aquel momento, en el escaño que ocupaba en el Congreso de los Diputados, y por tanto una medida que cuenta con los parabienes y el respaldo y el aval de este Ejecutivo. En fin, lo lógico sería poner en marcha una iniciativa de esas características de la manera más consensuada y corresponsable posible. Ahora bien, si el Gobierno central considera que esa es una cuestión privativa, exclusiva del Gobierno central, que no quiere compartir en absoluto con nadie y desea gestionarla en clave sectaria y excluyente, lo puede hacer perfectamente, insisto, aunque esa actitud no sería en absoluto compartida y comprendida por este Gobierno. Por lo que se refiere al informe médico al que se refería usted, bueno, el informe lógicamente está siendo objeto de elaboración por la comisión médica creada por Osakidetza a ese efecto. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que lo que se pregunta, lo que se pide a través de esa solicitud de informe es por qué nos situamos en el 10% de las posibilidades que el informe que emitió hace un año en la comisión creada ad hoc por el Servicio Vasco de Salud. ¿Por qué el 10% en el que se situaba la expectativa de supervivencia en el término de un año se ha cumplido? ¿Y por qué el 90% de las posibilidades de que la persona afectada pudiera fallecer en el término de un año no se cumple? Es decir, que la solicitud de información versa sobre eso, ¿no? Bien, el Gobierno, en cualquier caso, creará la comisión elaborará su informe y en virtud del principio de confidencialidad de las informaciones médicas, pues nosotros lógicamente daremos cuenta a los medios de comunicación del momento en el que el Gobierno remita al Ministerio de Interior su respuesta, pero no podrá dar cuenta del contenido de los informes porque, insisto, están protegidos por el derecho a la confidencialidad de los datos médicos. Hori euskaraz ere memorialaren inguruan, sortu diren tirabirak gobernu zentralarekin, nola bideratuko du edo zer esan nahi dio Eusko Jaurlaritzak momentu honetan gobernuari? Bueno, Eusko Jaurlaritzak prestatu duen paketa bizikidetzari buruzko planak 18 ekimen aurreikusten ditu. 18 ekimen horietatik hain zuzen ere bi dira, bat biktimen memorialari buruzkoa, eta beste bat memoriaren instituto bat sortzeari buruzkoa. Diferenteak dira, baina kompatibleak dira biak, bata eta bestea, diferenteak izanik, erabat uztargarriak ala kompatibleak dira. Eusko Jaurlaritzak bere memoriari buruzko institutua ahalik eta adostasunik handienarekin sortzeko asmoa dauka. Eta horren arabera jokatuko du beti gainontzekoen ekarpena landuz. Espainiako gobernuak berea memorialari buruzko ekimena bakartasunean gainontzekoen babesik ala laguntzarik gabe sortu nahi baldin badu, libre da hori egiteko. Azken batean gobernu zentralak bultzatutako lege batean jasotako neurri bat da hori, baina Eusko Jaurlaritzak ez du bat egingo horrelako erabakiarekin, ez da ulertuko ere. Gobernu zentralak esan bezala, memorial hori bere kabuz beste inorekin ezertarako kontatu gabe martxan jarri nahi baldin badu, librea da, egin dezake,
baina Eusko Jaurlaritzak ez du hori babestuko, ez du ulertuko eta ez du konpartituko horrelako jarrera bat. Gero, Uribe Etxeberriaren txostenari buruz, bai, joan den ostiralean jaso genuen Uribe Etxeberriaren osasunari buruzko informazioa eskatzen zuen txostena. Txosten horri erantzuteko Osakidetzak batzorde mediko bat sortuko du, eta batzorde mediko horri dagokio hain zuzen ere Uribe Etxeberriaren osasun egoerari buruzko iritzia ematea. Duela urtebete egin zuen bezalaxe. Hemen eskatzen zaiguna zera da, zehaztea zer dela eta Uribe Etxeberria 10% posibilitateen baitan dagoen. Duela urtebeteko txostenean, batzorde medikoak esaten zuen, urtebeteren buruan, posibilena zela, 80% posibilitateak zeudela urtebeteren buruan hiltzeko, eta 10% posibilitateak zeudela bizirik irauteko. Hemen galdetzen zaiguna da, zer dela eta 10% horren baitan dagoen. Horri erantzungo zaio, baina logikoa denez, horri buruzko informazio zehatzik ezin dezakegu eman, badagoelako datu medikoei inguruko babes neurri bat, edo babes legeria bat, datu horiek zabaltzea debekatzen duena. Yo, cambiando de tema, le quería preguntar por la propuesta liderada por la Diputación de Guipúzcoa de establecer peajes en distintas vías del territorio que quedarían exentas para los guipuzcoanos, pero sí que deberían abonar a la vez vizcaínos y navarros, entre otros. Mire, el gobierno vasco está asistiendo con sorpresa a un fenómeno que está teniendo lugar básicamente en el territorio de Guipúzcoa, en instituciones gobernadas por EH Bildu. En apenas 2 semanas hemos visto iniciativas en Guipúzcoa para poner peajes en muchas carreteras, para incrementar el IBI de las viviendas, para anular los beneficios de la declaración conjunta de la renta, para mantener el recargo de la tasa de recogida de basuras y para gravar las indemnizaciones por despido. El gobierno no oculta su preocupación por el hecho de que un cierto afán, un evidente afán recaudador, esté poniendo en marcha estas iniciativas que están ahogando a la ciudadanía en un momento en que la situación económica de las familias es francamente complicada. No entendemos que cuando una mesa institucional y política abierta para tratar de llegar a acuerdos precisamente en el ámbito de la fiscalidad avanza en sus conclusiones, EH Bildu tome iniciativas por su cuenta, semana tras semana, para cargar nuevos impuestos sobre las espaldas de las familias guipuzcoanas y, por lo que vemos ahora, también sobre las espaldas de las familias de los territorios colindantes a Guipúzcoa, ¿no? Bien, esta, en fin, es una actitud que provoca sorpresa en el gobierno. No acaba de entender exactamente qué es lo que ocurre con ese afán recaudador que lleva a la Diputación de Guipúzcoa a adoptar un conjunto de medidas que, en fin, son dudosamente justificables en un momento en el que el peso del desempleo y de la situación económica sobre las familias está dejando a estas en una situación económica precaria, ¿no? Están literalmente ahogando a la ciudadanía con este tipo de medidas que se han puesto en circulación. Por tanto, el gobierno expresa así su inquietud y su preocupación por la evolución que pueden experimentar estas medidas en los próximos meses, ¿no? Sorpresaz gain, esaten nuen kezka ere bai, ez? Bueno, kezka honek eragin negatiboa izan dezakeelako hainbat eta hainbat familiatan. Esan behar dugu, 2 astetan kaleratu direla Gipuzkoako Diputazioaren izenean hainbat eta hainbat neurri rekaudazioa bilatzen dutenak, dirubilketa bilatzen dutenak, eta familia asko eta askoren egoera ahula kontutan hartzen ez dutenak. Esate baterako,
hainbat errepidetan peajeak jartzea proposatu da. Esate baterako, etxe bizitzen impostuak gora egiteko planteamentua egiten da. Esate baterako baita ere, aitorpen bateratua errentaren impostuan kentzearen planteamentua egiten da. Etxe hondakinen bilketarako tasari jarri zitzaion errekargoa mantendu egiten da, eta baita ere, despidoagatik egon daitezken indemnizazioak, hoiek impostuan sartu egin behar direla esaten da. Hor hainbat neurri dago, diru bilketa ala rekaudazioa areagotzea beste helbururik ez daukatenak, eta Gipuzkoako familia asko eta askorentzat izugarrizko eragin negatiboa izango dutenak, familiaren egoera ekonomikoa ahula delako, eta herritarrentzat neurri hauek benetan gogorrak eta gaindiezinak izan daitezkelako egoera ekonomikoa kontuan hartuta. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak bere harridura agertzen du bai alde batetik, baina baita ere bere kezka, familia askorentzat neurri hauek benetan eskorrak eta kaltegarriak izan daitezkelako. Tilleros, ¿nos podría concretar quién va a acudir mañana por parte del Gobierno vasco a esa reunión con Almunia y qué esperanza tiene, si confía en que a la vista de los últimos movimientos y toda la presión que se está haciendo pueda haber una marcha atrás por parte de la Comisión Europea? Bueno, a lo primero prefiero no responder para dar una identidad que después no se vaya a corresponder con la persona que vaya. No lo sé, no sé exactamente quién va a ir, está por determinar todavía, ¿no? En lo segundo, vamos a ver, vamos a agotar todas las posibilidades que están al alcance de la mano. Es decir, el problema en este momento está en manos de la Comisión y de manera particularmente señalada en manos del comisario Almunia, y es por tanto con el comisario Almunia en primer lugar con quien hay que mantener la interlocución para hacerle ver que la medida que está adoptando es radicalmente injusta y absolutamente contrario a los intereses sociales y económicos de un sector económico que todavía tiene pujanza y que genera riqueza y muchos puestos de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, esta inquietud y esta preocupación hay que transmitírsela también al presidente del Colegio de Comisarios. De ahí que se hayan entablado las dos reuniones, que hayan concertado las dos reuniones. Pero, en fin, de lo que se trata, lógicamente, es de mantener por la vía civilizada las conversaciones que es necesario mantener con los responsables de las decisiones que el Gobierno vasco considera injustas, insostenibles y en muchos casos además un auténtico despropósito en la medida en que causarían perjuicios gravísimos a la economía vasca y además provocarían una desigualdad de trato injustificable desde cualquier punto de vista, ¿no? Al Centro Memorial, como usted recordaba, forma parte de una de las iniciativas del Plan de Paz. ¿Teme que esta discrepancia que se ha visto ahora entre el Gobierno vasco y el Gobierno español sea el preludio de más puntos de separación respecto al Plan de Paz? Es decir, se lo pregunto directamente, el Gobierno español está directamente implicado en uno de los puntos, el tema de reinserción de presos. ¿Teme que este primer punto de discrepancia vaya a marcar lo que va a ser la senda de entendimiento obligado entre ambas instituciones? No solo no lo teme, sino que sencillamente no comprende cómo haya podido surgir una discrepancia donde en ningún momento tenía que haberle habido, ¿no? Es decir, que si en torno al memorial ha habido acuerdo, ha habido consenso desde un principio, el Gobierno vasco no acaba de entender por qué ese punto tiene que convertirse en un punto de discrepancia, ¿no? Y en un motivo de riña a través de los titulares de los medios de comunicación. No acabo de entenderlo, por eso quiere suponer que efectivamente no está en el ánimo del Gobierno central el de hacer una gestión unilateral, parcial y exclusiva de una iniciativa que debería ser consensuada y colectiva, ¿no? Y espera también el Gobierno vasco que en el resto de las medidas que vayan a articular el Plan de Paz pueda alcanzarse una base mínima de entendimiento y de consenso que permita hacer que los pasos que vayamos dando para la consolidación de la paz sean pasos colectivos y compartidos por todos los actores políticos y por el conjunto de los poderes públicos, ¿no? Sí. ¿Usted tiene conocimiento de un hecho luctuoso porque ha habido una mujer que ha fallecido en el hospital de Donostia fruto de, al parecer,
del maltrato recibido. No sé qué informaciones tiene el gobierno al respecto, si conoce el caso, si ha sido informado. Bueno, tengo como ustedes información de última hora que parece que efectivamente confirman la hospitalización y el fallecimiento de la mujer a la que hacen referencia y confirma también el hecho de que existían indicios que apuntaban a la posibilidad de que la muerte hubiera sido provocada por el maltrato recibido por la mujer fallecida por parte de su compañero, ¿no? Bueno, si se confirman efectivamente todos estos datos y son así, pues habría que expresar una vez más el disgusto, la protesta del gobierno por una lacra social que no acaba de erradicarse y por el hecho de que las conductas machistas y de maltrato femenino no acaben de superarse en una sociedad que debería avanzar hacia su mayor civilidad y a su consolidación como una sociedad avanzada, ¿no? En fin, una vez más, por tanto, expresar esta preocupación, esta indignación del gobierno vasco por el hecho de, en fin, de que no seamos capaces de erradicar estas conductas de maltrato machista que representan lo más oscuro y lo más negativo de nuestra sociedad, ¿no? Jaso, itxuradan zerrenderin gertatu den zerbait da, baino dena den Jaurlaritza datu gehiago jaso bitartean ere bere gaitzespena hori horrela bada. Bai, bueno, gobernuak datu horiek benetan baieztatzen baldin badira eta orain arte dakiguna konfirmatzen baldin bada, alegia Andrazko hori ospitalera eraman zutela jaso zuen maltratuaren ondorioz, behin gehiagotan esan beharko dugu gobernuaren izenean, horrelako jarduerak erabat gaitzesten ditugula, eta gure kezka agertu behar dugu, benetan, indarkeriaren, emakumeekiko indarkeriaren praktikak gizarte honetatik erabat desagertzen ez direlako, eta oraindik ere urteak aurrera eginala, egoera horrek iraun egiten duela, eta ez garela gizarte bezala benetan aurrera pausoak emateko, eta gure izaeraren ondoriorik ilunaren islada den emakumeekiko tratu txarraren esperientzia eta errealitate hori baztertzeko eta desagertarazteko kapaz izateagatik. Oso ondo. Pues si no hay más...